Bienvenidos a Padres en la Cuerda Floja, el podcast número uno para padres seguros porque padres seguros son padres felices. Transmitiendo desde Houston, Texas para el mundo, soy Lopero, su anfitrión, y les doy la bienvenida a nuestro episodio número 29. Hoy tenemos dos invitados muy especiales. Les quiero dar la bienvenida. Gracias por darnos unos minutos de su tiempo y un poco de su sabiduría. Así que yo les doy la bienvenida y voy a dejar que ellos se presenten, digan su nombre, desde dónde están ahora y damos inicio con su presentación. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Esaú Colina. Estamos conectados desde Cranberry, Pensilvania. Sí, mi nombre es María Ángeles Colina y sí, nos conectamos desde aquí, desde Cranberry, Pensilvania. Pues muchas gracias. Yo les cuento, nosotros pues nos conocimos desde hace unos años cuando venimos a Houston y la verdad hemos tenido una relación muy especial. Lo sentimos como familia. Así que hace un tiempito que se mudaron, sentimos el desprendimiento, pero seguimos en contacto, seguimos siendo familia, seguimos orando por ustedes y seguimos aprendiendo de ustedes. Así que quiero darles gracias por unirse y por este grano de arena de sabiduría y de su experiencia que vamos a compartir el día de hoy con los padres de familia que nos escuchan. Esta segunda temporada escogimos entrar el primer mes enfocándonos en este tema que es poco conocido, poco explorado o quizás para algunos les genera un poquito de nerviosismo o temor a explorar y queremos motivar a través de estas entrevistas a que las personas se informen, investigan y, ¿por qué no?, se atrevan a dar el paso de este programa. Nada más y nada menos que el programa Foster, así que sabemos que Saúl y Mari tienen ya una experiencia y un tiempo en esta senda, así que quería empezar así, primeramente preguntándoles, ¿cómo fue que ustedes, bueno, en sus propias palabras, cómo definen lo que es el programa Foster para la gente que tal vez va a ser la primera vez que escucha de este programa? ¿Cómo definen ustedes el programa Foster y cómo llegaron a conocer? ¿Cómo fue que ustedes se enteraron y cómo sintieron el deseo de dar el paso y aventurarse en esta senda? Bueno, sí, el programa Foster es un programa social que lleva el Estado, en donde el Estado a través de agencias que son certificadas, preparan familias y otras organizaciones para poder tener un sitio de permanencia temporal a niños que quedan sin la protección o sin el cuidado de los padres. O en el momento que los padres no pueden seguir cuidando de los niños, el Estado determina que necesita ir a una casa o a un sitio de cuidado temporal. Dentro del programa Foster hay dos opciones que siempre están. Está la casa que puede ser abierta como Foster solamente, que es meramente cuidado temporal del menor, o está el Foster como opción adoptar, que son parejas o familias que pueden recibir el niño, el menor de edad, porque es hasta los 18 años, y tenerlo por un tiempo y tener la opción, dependiendo si el juez determina que el niño puede ser adoptado, como primera opción para poder adoptar, ¿no? Entonces, a través de una agencia, la gente la persona, la familia que va a abrir su casa como foster home, pasa por un ciclo de entrenamiento, recibe una certificación, y entonces una vez que es aprobada por el Estado, por CPS, para abrir la casa, entonces se va a la parte de apertura para empezar a recibir niños. Sí, y la parte un poquito de cómo conocimos, ¿no? De este proceso, cabe destacar que, pues, de que nosotros nos conocimos, ese tiempo, ¿no? De noviazgo, siempre hablamos de que a veces deseo en nuestro corazón de adoptar. Y, pues, en nuestro caminar como matrimonio, hubo un tiempo donde empezamos a orar muy fervientemente para eso. Y orándole al Señor dijimos, no sabíamos cómo se iba a hacer, cuál era el lugar que había que hacerlo, cómo era el proceso, la verdad. Habíamos escuchado muchas cosas, pero no sabíamos a dónde ir. Y en ese proceso decidimos orar al Señor y pedirle que fuera Él, abriendo puertas, si era el tiempo de Él en ese momento, para nosotros como matrimonio, hacer ese proceso de adopción. Y ahí vemos cómo es el Señor, ¿no? Cuando uno pone ese deseo en su corazón,
cómo es el Señor haciendo esas sendas y esos caminos y abriendo esas puertas conforme a su voluntad, porque en ese proceso recordamos muy bien que oramos y pasaron 2 semanas donde sirviendo en el Ministerio de Niños, tuve el privilegio de poder entrevistar una pareja que estaba en este proceso. Y en este proceso, empezando este proceso, ellos decidieron servir el Ministerio de Niños en la iglesia porque querían prepararse en este caminar como padres. Y en ese proceso de entrevista, entrevistándolos a ellos dos como pareja, ellos me hablaron de este proceso. Y recuerdo que la persona, esta pareja que entrevisté para servir en el Ministerio de Niños como voluntario, la persona, la esposa me dijo, ¿sabes qué? Siento en mi corazón que el Señor quiere que te cuente un poquito de lo que estamos viviendo como matrimonio. Y me habló del proceso Foster y de la asociación donde ellos estaban, que se llama The Pelching, la agencia que los estaba guiando en este proceso de Foster. Así que hablamos como matrimonio, oramos, tuvimos el privilegio de ir a su casa y conocer esa criaturita chiquitica que solo tenía 2 meses de nacida, y ellos nos estuvieron hablando del proceso, así que oramos, sentimos paz, vimos que era un caminar que el Señor nos estaba llevando, que le está abriendo esa puerta, y decidimos ir a The Pelching. Ellos tienen una introducción, una clase donde hablan de todo el proceso, de la parte foster, que abres tu hogar, o haciendo foster, adopción, y te hablan de todo ese proceso. Y es una clase introductoria, donde te dicen todas las cosas, todo lo que abarca, y que vas a recibir una capacitación que dura varios meses para que tu casa sea certificada. Pero así fue como nosotros conocimos todo este mundo y llegamos a esta asociación que, si no me recuerdo, fue fundada en 1982, está en Houston, y se llama The Pelching. Es una asociación sin fines de lucro que ayuda a matrimonios que deciden abrir su casa y empiezan un proceso de capacitación y caminan contigo en el proceso. Mm. Sé que ya lo dijeron, pero de todas maneras les hago la pregunta para que quede claro para la gente. De repente haya padres que quieran aventurarse al foster sin necesariamente llegar a la adopción. Son dos cosas aparte entonces, ¿sí? Es programa foster para recibir y ayudar niños en manera temporal, y luego si la pareja quiere hacer ese proceso adicional para adoptar, ¿no es cierto? Sí, Correcto. sí, realmente las dos cosas, cuando el niño es puesto en el sistema de foster, el caso del niño va a la corte de menores, ¿no? Entonces es el juez que determina cuando el niño está listo para regresar con sus padres, o determina que el niño lamentablemente no va a regresar con sus padres y va a pasar a adopción. Si el niño pasa a adopción, la primera opción, si está en una casa foster con opción a adoptar, es para las familias que están foster. También la manera como lo maneja el Estado es que el Estado conoce los casos y, por ejemplo, si uno está en una casa foster con opción a adopción, ellos tienen un caso que ellos estiman que al cerrar el caso el niño va a ser en adopción. Entonces, como las probabilidades son mayores que el niño quede en adopción, se lo dan a un matrimonio que sea foster con adopción, Ah, ok. para que el niño ya se vaya adaptando. O sea, ellos van viendo la posibilidad de que el caso, si un caso que ellos ven que realmente la mamá o el papá los padres tienen mucha opción para regresar con su niño, entonces lo ponen en un cuidado temporal solamente foster. Ok. Bueno, esta pregunta no está dentro de las preguntas que hablamos, pero yo ahorita que los oí hablar me recordé, y quiero preguntarles esto porque a lo mejor podría ser una sorpresa para muchos papás. ¿Fue fácil o difícil, o qué tanto tuvieron que hacer para que les aprobaran la casa? Porque parece que eso es un detalle muy interesante. Y en es el un proceso. proceso, no es sencillo el proceso. Hay que estar bien preparado porque hacen muchas inspecciones. Va la gente del Estado a inspeccionar, van gente técnicos a inspeccionar el sistema eléctrico, te piden hacer inspecciones de incendio, te piden que tengas un procedimiento para casos de incendio. Tienes que tener incluso en las paredes de las casas como la ruta de salida hacia la calle y el master point fuera de la casa. Y después que tú pasas todas las inspecciones y vas a una parte de certificación, donde va una persona del CPS a entrevistarte contigo en la casa,
a conocerte, te hacen preguntas personales, te hacen preguntas de Individuales familia y individuales. individual. Entonces, una vez que Ujú. pasas por esa rigurosa entrevista, entonces ellos deciden si tu casa va a ser certificada como foster. Mm. Sí, y también hay que añadir algo que la parte, nosotros hicimos con una asociación que es de Peching, pero también está la parte donde las personas con matrimonio deciden hacerlo directamente con el Estado y reciben este proceso, pero no una capacitación y tienes que pasar sí por todos los certificados del Estado, pero cuando lo haces con una asociación, ellos te dan una capacitación extra. ¿Qué quiere decir? Que para que cuando un niño llega al sistema por una situación que es quitado de los padres biológicos, el sistema de una vez va a las asociaciones y busca asociaciones que sean certificadas porque saben que es un proceso para obtener esa casa esté certificada, porque no solo está certificada por el Estado, sino que está certificada por esa asociación. Porque nosotros recibimos, como decimos por medio de Peching, hicimos una serie de entrenamiento de varias semanas, donde recibimos una serie de capacitaciones antes de poder, fuéramos aprobados, porque ellos abrieran nuestra casa y le dijeran al Estado que la casa está abierta para que puedan colocar algún niño que entre al sistema. Mm. Y también durante el proceso de cuando el Estado viene a hacerte las entrevistas, ellos lo ayudan mucho a uno para saber qué le falta, qué cosas podríamos mejorar en la casa, cuando viene el inspector. O sea, nos van guiando durante todo el proceso. Es muy bueno. Y uno no se siente que está haciendo las cosas solo, ¿no? Si caminan contigo en todo el proceso. Y entonces, ¿qué se siente? ¿Cómo fue su experiencia? ¿Cómo sintieron ustedes? Pues de pronto apareció un bebé. ¿Cómo fue su experiencia empezando a ser papás? ¿Cómo fue todo ese proceso aprendiendo a amar a ese bebé? Llegó ese bebé a la casa con todas las implicaciones emocionales que esto conlleva. Bueno, fue una sorpresa porque realmente el día que nosotros abrimos la casa, a las 2 días ya nos estaban llamando con un niño para ver si lo recibíamos. Nosotros inmediatamente dijimos que sí. Nosotros veníamos orando al Señor para que veníamos diciendo, Señor, que sea tu voluntad, porque durante el proceso de entrenamiento para el foster home, ellos te dan la opción de que tú puedes escoger la raza, puedes escoger la edad del niño, puedes escoger el sexo, prácticamente tú puedes escoger todo. Ujú. Y realmente nosotros dijimos, ¿sabes qué? Nosotros no queremos ni escoger nada. Nos preguntaron, ¿no quieres escoger ni siquiera la raza? No, no queremos escoger nada. Dios es el que va a traer el niño adecuado a nuestra familia. Así se lo dijimos a la persona, ella quedó asombrada. Y fue así. El primer niño que entró en el sistema, la primera casa que estaba disponible era nosotros porque no habíamos puesto ninguna restricción para recibir a ningún niño. Fue como dos días después que habíamos abierto la casa. Pero realmente fue un reto porque estaba recién nacido, había nacido de hace 2 días, pequeñito, no sabíamos mucho de ser papás, pero bueno, con la guía de Dios lo primero que hicimos fue darle mucho amor y cariño. Sí, como dice Saúl, fue una experiencia muy bonita porque vimos cómo fue el Señor orquestando organizando todo el proceso, porque sí recordamos antes ese fin de semana cuando terminamos el cuarto para que estuviera ya listo y solo esperar la llamada y 2 días después recibimos la llamada y sí, nuestro corazón siempre estuvo porque cuando recibes esa llamada, a cualquier hora puede ser la llamada, siempre te dicen, te dan una pequeña, digamos, información de lo que sabe CPS en ese momento. Te llama alguien de la asociación con que tú estás y te da la información que tienen. ¿Qué quiere decir? Que lo que saben te lo dan. Puede ser una información que la veas que sea óptima o una información que no es tan óptima. Y entendiendo lo que es el caso, este proceso foster, sabemos que cuando los niños son arrancados de su hogar es porque no están en un hogar que sea saludable o por algo el gobierno decide en ese momento quitar la patria potestad de los padres. Entonces esa primera llamada es importante cómo uno está conectado con el Señor, porque siempre dijimos, tú tienes la opción de decir que no. Nosotros siempre dijimos,
no vamos a escuchar lo que nos digan, toda esa información, sino vamos a saber que estamos abriendo el hogar para alguien que el Señor ha sido su voluntad colocar en nuestro hogar. Así que la llamada que recibamos, la respuesta va a ser sí. Y después de recibir, aunque digas que sí, ellos llaman a diferentes hogares y CPS decide, estudiando los casos de los hogares, cuál es el que ellos piensan que ese momento el bebé o el niño, dependiendo de la edad, lo van a colocar en el mejor hogar. Es decir, que aunque uno reciba la llamada y uno diga que sí, ellos están estudiando varios hogares para ellos decidir, este es el hogar La mejor opción. donde lo vamos a entregar temporalmente, porque cuando lo recibes es temporalmente porque no sabes lo que va a suceder. Pero sí, como dice Esaú, lo recibimos recién nacido, cuando lo recibimos solo tenía 3 días de nacido, venía prematuro, con muchos cuidados, y fue una experiencia muy bonita cuando llegamos al hospital. Yo creo que ese amor tanto que le habíamos orado al Señor, desde la primera vez que lo cargué en mis brazos, es algo inexplicable, porque fue un amor incondicional que con palabras no podría describir. Creo que toda madre puede entender, y aunque a lo mejor no estuvo 9 meses en mi barriga y no era de nuestra sangre, es un amor que es cuando conoces el amor de Dios diferente. Y para nosotros era como una bendición, aunque era muy chiquito, y sí, es un reto porque lo recibes con diferentes retos, porque está prematuro, como estaba muy chiquito, prematuro y no había sido bien alimentado, habían varias cosas que teníamos que estar pendientes, los horarios de alimentación, varias cosas que teníamos que estar pendientes, como en esos primeros meses, porque nació antes de tiempo y no había tenido como la alimentación acorde durante todo su proceso de gestación. Pero creo que a pesar de, con el reto y todo que estábamos muy emocionantes y agradecidos. Solo puedo decir que esa primera noche estábamos muy agradecidos a Dios por esa oportunidad, de ese privilegio, ¿no?, que el Señor nos había dado de recibir esa personita tan preciada para Dios, donde lo veíamos como era un paso para sembrar en su corazón. Y si no recuerdo mal, hasta fue una fecha especial para ustedes, ¿no es cierto? Sí, sí, no sé si quieres Sí, contar. él nació, fue muy especial para nosotros. De hecho, yo lo veía como especie de algo que el Señor nos estaba diciendo. Él es para usted. Desde el primer día que llegó, cuando nos dijeron, cuando nos recibimos la llamada que nos dijeron el día que nació y el día que nos lo iban a entregar, yo dije, él va a ser para nosotros. Él nació el 26 de agosto, el día que nosotros nos casamos, exactamente en nuestro aniversario número 10. Nació él y nos entregaron 2 días después, 3 días después. Entonces, fue muy especial Especial, para nosotros. especial, sí. Y entonces, pues bueno, ya hablamos un poquito del aspecto legal, del aspecto de padres. ¿Y cómo comparten ustedes el área de la fe? ¿Cómo ha sido su caminar de fe? ¿Cómo fue desde el principio hasta ahora? Cuéntenos un poquito cuántos años tiene ya y cómo ha sido este peregrinaje en la fe. Bueno, ahorita tiene 6 años. Al principio lo que hacíamos era orar. Primero lo que hacíamos era bendecirlo. No sabíamos si iba a ser temporal, así que tomamos el tiempo que podíamos en el tiempo para declarar bendiciones sobre él. Declarábamos la palabra de Dios sobre él. En las noches me acercaba yo cuando estaba orando, ponía mis manos sobre él y le decía, tú vas a ser un hijo de Dios. No importa a qué casa vayas tú, el Espíritu Santo siempre te va a seguir. Dios siempre te va a llamar por cualquiera de sus mensajeros. Dios te va a proteger, te va a guardar. Eres escogido siempre. Desde cada ratito, porque como teníamos, cada minuto era valioso porque no sabíamos si al día siguiente íbamos a seguir teniéndolo. Entonces, para Wow. nosotros, cada minuto que pasaba era un regalo y lo aprovechábamos al máximo para sembrar en su corazón. A medida que fueron pasando las semanas, para nosotros era una fiesta que podíamos seguir contando con él, y cada vez lo hacíamos con más propósito, orando, intercediendo y poniendo incluso su futuro en las manos de Dios. Sí, y como es un proceso donde no sabes, yo creo que en el proceso de capacitación entendimos, y eso fue algo que damos gracias a Dios de ese proceso de capacitación,
porque teniendo la bendición de tener ese proceso, aunque habíamos tenido la bendición de servir en el Ministerio de Niños, y creo que el Señor nos capacitó en ese tiempo, porque aunque no habíamos sido padres todavía, con matrimonio siempre oramos de que el Señor nos permitiera dar un legado, y le decíamos, si no es el tiempo, permítenos sembrar, y por eso para nosotros era muy importante sembrar el Ministerio de Niños, la siguiente generación, porque decíamos, nos abordamos para sembrar en la siguiente generación. Y ese proceso el Señor nos estuvo preparando. Y algo que aprendimos en la capacitación fue que era importante, aunque tenías el deseo de ser padre o eras un matrimonio que tenías varios hijos y decías, quiero abrir mi casa y quiero tener otro hijo, siempre tenías que recordar que no era lo que tú querías y no era satisfacer tus emociones, sino lo que fuera bien para ese niño y esa niña. Yo recuerdo cuando recibimos esa capacitación, fuimos a casa a orar y le pedimos al Señor que nos ayudara a entender que cuando abriéramos ese hogar iba a ser una lluvia de emociones, pero para nosotros era importante y eso nos ayudó mucho a madurar en el Señor y caminar en la fe. Era que teníamos que despojarnos de nuestros deseos. Para nosotros siempre tenía que ser lo que fuera mejor para esa personita que el Señor pusiera en nuestro hogar, ya fuera grande o chiquito. Que teníamos que entender que el tiempo que nos había dado el Señor era un privilegio. Como decía Esaú, para nosotros cada segundo era tan importante. Y eso nos hacía recordar que la vida es un suspirar. Tú nunca sabes, un día estás y un día no estás. Entonces para nosotros era así porque no sabíamos si iba a haber otro día. Hoy hemos recibido una llamada diciendo que teníamos que entregarlo. Entonces para nosotros cada segundo que podíamos sembrar, no lo veíamos como esa tierra fértil para sembrar la palabra en su corazón. Aunque no supiéramos cuánto tiempo iba a ser, sabemos que eso iba a dar fruto. Y recuerden ese proceso, cuando el Señor nos dio su nombre, que fue otro caminar de fe. El Señor nos dio ese nombre, pero no sabemos si iba a ser ese nombre, porque estaba en un proceso, ¿no? No sabemos si al final íbamos a poder adoptar. Y recuerdo que el Señor me dio una palabra y la quiero compartir. Está en Romanos 8:15, dice, y ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo, en cambio recibieron el Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos. Ahora los llamamos Abba Padre. Y eso el Señor me recordó en ese momento, iba a conocer su amor a otra dimensión, porque de la misma manera como Él me había adoptado a mí, iba a conocer ese verdadero amor, a recibir esa persona que aunque no hubiera estado en mi vientre y no fuera sangre de nuestra sangre, lo iba a amar así como Él me amaba a mí, de un amor incondicional. Y eso lo pude entender hasta que lo cargué en mis brazos. Por eso que anteriormente dije que no hay palabras que pueda explicar, no podría poner en palabras lo que sentí al cargarlo, porque fue un amor. Los dos hablamos una vez en ese momento, en el instante, y en verdad en ese caminar pudimos conocer el amor de Dios de una manera diferente, porque decidimos darle ese amor y amarlo. Creo que como cristianos, cuando tenemos al Señor en nuestras vidas, aprendemos el amor de una manera diferente. Y cuando llegamos al proceso de foster o adopción, vemos el amor a otra dimensión más grande, donde vemos ese amor del Señor, porque sí, somos hijos adoptados, y como el Señor, aunque recuerdo que hablábamos de lo que tú decías a nivel espiritual, ¿no? Generacional. Sí, que a nivel espiritual, en ese momento, como Él entró en nuestra casa, fue puesto bajo nuestra tutela, en ese momento nosotros pasamos a tener autoridad espiritual sobre Él. Como dice la palabra, nosotros fuimos hijos adoptados para el Señor nos puso el Espíritu Santo en nosotros, y en ese momento estamos bajo la autoridad del Espíritu Santo. De esa misma manera, Él está bajo la autoridad espiritual de nosotros. Y para nosotros entonces no había ningún freno para romper algo generacional que haya estado en él, o cualquier maldición o condena o pecado de familia, lo que sea que esté ahí, algo espiritual, era roto porque la autoridad estaba puesta sobre nosotros. Entonces en ese momento nos tomamos la autoridad espiritual sobre él y empezamos a manifestar y a declarar las bendiciones para él. También es importante que nosotros ya sabíamos, como decir, el plan que teníamos. Ya nos habíamos trazado como especie una estrategia en nuestra familia de
cómo íbamos a estar ministrándole, cómo íbamos a estar hablando. Y eso nos sirvió mucho también, nos dio mucha paz. Otra cosa que es importante resaltar es que, como decía Mari, cuando uno no conoce el amor como Dios nos ama, somos hijos adoptados, que es un amor diferente, incondicional, es que recibimos como la gracia de Dios, estamos en gracia delante de Él, recibimos algo que no merecemos, así fuese Él en nuestras manos, estaba recibiendo algo de nosotros que Él no merecía, porque Él no salió de nosotros, pero igualmente lo recibió. Así como hubiera salido de nosotros, lo recibió completo, no le faltó nada. Entonces, wow, eso nos abrió un mundo a nosotros de entendimiento de cómo Dios nos recibe a nosotros. Sí, eso nos hizo ver el amor diferente y creo que nos hizo ver como el privilegio. Creo que damos gracias a Dios porque aunque fue un proceso y un caminar de fe, y es importante estar unidos como matrimonio en ese proceso y estar, que el Señor sea el centro, nos enseñó a madurar tanto, porque nos enseñó a ver el amor a otra dimensión y creo que a veces hay como el egoísmo, ¿no? De lo que uno quiere, yo quiero ser. Y creo que al iniciar el proceso tuvimos que entender, no es porque nosotros deseábamos ser padres, era que verlo, lo que fuera mejor para ese niño o niño que el Señor pusiera en nuestro hogar. Y verlo como un gran privilegio, que creo que el ser padre es un gran privilegio, una gran responsabilidad para el Señor. Y eso nos hizo también entender, por eso que Samuel se llama Samuel, desde muy chiquito fuimos muy intencionales en sembrar en él. Y doy gracias a Dios por eso, por el proceso, porque nos hizo madurar mucho en el Señor y conocer al Señor de niveles diferentes y entender que el tiempo era tan valioso, cada segundo era tan valioso y que tan importante era disfrutar y gozar, porque sí gozábamos. Cuando pasaba un día, para nosotros era un gozo y una celebración de que Dios, tenemos otro día más, y lo veíamos así, tenemos otro día más. Señor, danos sabiduría. ¿Qué más podemos sembrar en Él? Para sembrar la palabra, porque sabíamos que era tierra fértil, ¿no? Ese corazoncito estaba listo solo para recibir. Entonces, vimos la paternidad de algo de una manera diferente. Definitivamente es entender, es recibir la revelación del plan de Dios para nosotros. Realmente todos nosotros, los gentiles, hemos sido adoptados en su familia como hijos de Dios. Qué maravilloso es entender que es algo que no podemos ni ganar ni merecer, sino simplemente es Él que decide amarnos y aceptarnos. Qué bonito. Me hacen pensar también en Amram y Jocabed, los papás de Moisés, como ellos debieron haber tenido una travesía muy similar. Ellos aprovecharon cada día porque no sabían si ese iba a ser el último día en el que ellos iban a poder sembrar en su bebé. Y ojalá si viéramos toda la paternidad, ojalá si viéramos. Y yo realmente considero que los primeros 10 años son los años donde más podemos impartir y formar e influenciar. Algo pasa ya pasando los 10 años. Incluso hay una estadística que dice que los niños definen todos sus parámetros éticos, morales y de fe a los 9 años. Y a partir de ahí estos parámetros nunca cambian. Entonces, sí hay que hacer un trabajo para aprovechar, sí hay que sembrar, sí hay que pensar como quizás este sea el último día, esta sea la última oportunidad, porque eso nos hace valorar cada momento, cada oportunidad, cada palabra, cada momento en que podemos enseñarles, ministrarles. Y sé también en el aspecto psicológico, sé que también ustedes han hecho un trabajo porque le han amado, le han recibido, le han adoptado, pero eso ha sido algo, aún parte de la conversación que han tenido con él. Sé que eso también es algo que les prepararon. Entonces, ¿qué hacen ustedes? ¿Sabe Samuelito cómo le han conversado que él es adoptado? Yo sé que esto, Bueno, esto no estaba en las preguntas, pero eso me En parece muy el, importante. en el proceso de capacitación no te enseñan. Ujú. Y por eso decíamos que en el proceso de capacitación, wow, y cuando recibimos, dijimos, todo padre debe hacer esto, ¿no? Porque es un proceso que te capacita en muchas áreas, te ayuda a cómo manejar incluso cuando estés más grande adolescencia, situaciones de identidad, cómo manejar momentos de crisis donde ellos no saben cómo regularse.
te enseñan toda esa parte y algo que te enseñan en el proceso bastante es hablar la verdad, decir la verdad y ser completamente transparente con ellos. Así que con Samuel, nosotros orando, en ese proceso tomamos muchas fotos, el antes. En ese proceso que estábamos, antes de saber quién íbamos a recibir, nosotros tomamos muchas fotos todo el proceso, porque el Señor abrió muchas puertas, hizo muchas cosas en ese proceso para prepararnos antes de recibirlos en nuestro hogar. Y nosotros tomamos muchas fotos porque dijimos que le íbamos a contar lo que el Señor había hecho el antes, el día que lo recibimos y el contar de su historia. Entonces, desde muy pequeño, muy chiquito, hemos orado sobre él y eso es algo que Saúl hace como padre y le hemos adoptado como familia, que oramos mucho y declaramos sobre su vida y quién es él. Pero de chiquitico yo le empecé a contar una historia cuando estaba pequeño, desde que tenía 1 año. Orando al Señor, el Señor me fue mostrando y le conté por medio de fotos cómo el Señor había preparado ese proceso cuando Él llegaba, a que Él llegó a nuestros brazos, y mientras Él va ido creciendo, ya ha agregado partes a la historia. Entonces, Él sabe que Él no creció en mi vientre, y hay aparte de esa historia como le hemos contado, hay un libro que nosotros como padre, Esaú como hombre, le ha ido leyendo a Samuel de acuerdo a su edad y habla el proceso cuando la mamá tiene el bebé en su vientre y ese proceso, ¿no? De acuerdo a cada edad de cada niño. Y él sabe, y él le encanta que le cuente la historia porque le hemos dicho que Dios lo trajo como un propósito. Y le hemos dicho cómo estuvimos orando por él 10 años. Y entonces él sabe esa parte de la historia, cómo él vino, que aunque no estuvo en nosotros, Dios lo trajo con un propósito y Dios nos permitió adoptarlo. Entonces, de acuerdo ahorita, esta historia va a seguir creciendo mientras que él vaya creciendo, porque él va, a medida de la edad, él va haciendo preguntas. Pero a él le gusta, siempre me dice, cuéntame la historia, mamá, cómo yo llegué a ustedes. Y le encanta porque sí, le enseñamos fotos, ve la foto de la primera vez que lo cargamos, cuando lo fuimos a buscar al hospital, la primera comida, el primer tetero que le dimos. Entonces, se lo hemos ido contando poco a poco, le hemos contado su historia y ahí vamos como agregando, ¿no? Pero lo hemos hecho a través de fotos y le hemos ido contando como poco a poco y hablándole del proceso, ¿no? Sabiendo también que la madre que tuvo biológica, lamentablemente, por más que quiso estar con él y tenerlo, no tenía la posibilidad de estar con él. Y Dios le dio el privilegio y nos dio a nosotros el privilegio como padres de poder recibirlo. Entonces, poquito a poco le hemos ido hablando al lenguaje según su edad, porque solo tiene 6, pero se lo hemos contado como historia. A medida que él va haciendo preguntas, le vamos hablando, porque es algo que hacemos constantemente. Constantemente tomamos tiempo y vamos hablando con él. Y se lo contamos en verdad, es como una historia. Y él lo ve como la historia de su vida, ¿no? Lo que Dios hizo en papá y mamá, cómo los preparó antes de nosotros recibirlo. Qué especial, muchas gracias. Gracias especialmente porque no les avisé que les iba a preguntar eso, pero creo que es tan importante. Yo creo que en todos estos minutos ha habido muchos desafíos, pero creo que para familias que nos están oyendo, y yo siento que Dios está llamando para este tiempo en el que estamos viviendo, que más familias cristianas se levanten para no solo pensando en adopción, sino simplemente el hecho de foster, ¿verdad? Son dos caminos que definitivamente marcan la vida de los pequeños. Sea que el Señor los esté llamando a ustedes solo a foster o foster con el propósito de adoptar, creo que hay un llamado para el pueblo cristiano y esa quisiera hacerles como última pregunta. En su corazón, ¿qué desafío quisieran presentar a los papás? Ya ustedes han pasado el proceso antes, durante y después y por ahí al final, si nos comparten un par de fotos para que puedan conocerlos a ustedes al final de esta entrevista, pero ¿qué está en su corazón? ¿Qué quisieran decir de corazón a los papás que nos están viendo y escuchando acerca de este caminar en fe? Primeramente lo que yo le diría es, primero no tener temor. Hay muchas ideas, tabú sobre la adopción. Eh,
Yo pienso que es un precioso regalo que Dios nos da, el poder, aunque sea de manera temporal, sembrar en el corazón de una persona pequeñita, el poder ver que en algún momento esa persona nos va a agradecer durante toda su vida ese tiempo que le demos. Segundo, buscar la dirección de Dios. El Espíritu Santo es el que pone la inquietud en el corazón de cada uno, ¿no? A veces a nosotros nos puso la inquietud desde muy recién casados de adoptar en un futuro, pero sí escuchábamos ideas de las personas, comentarios, pero muy en lo profundo teníamos paz porque sabíamos que ese era un propósito, uno de los propósitos que Dios nos había puesto como pareja. Y cuando llegó el momento lo vimos como una respuesta de Dios porque ya confiábamos que el Señor, que no importa lo que la gente diga o que la que escuchemos, Dios es el que lleva el control del proceso, Mm. Él tiene control de nuestras vidas y Él tiene control de quién va a llegar a nuestra casa. Entonces, como recomendación es seguir la dirección del Espíritu Santo. Si el Señor pone eso en sus corazones, si el Señor pone esa inquietud en el corazón, seguir la dirección, ser sensibles a lo que el Señor pone en el corazón y caminar en fe. Caminar en fe es no saber qué va a suceder el día de mañana, es no saber si el niño que vas a recibir lo vas a tener una semana, 2 meses o va a ser tu hijo, y caminar en fe. A mí me sorprendió mucho que cuando yo estaba trabajando conocí una persona que también era Sí. foster. Ella estaba también como foster adoption. Ujú. Ella pasó por 3 niños antes de poder adoptar. Ella decía que cada vez que un niño se iba de su casa era dolor porque se estaba yendo, pero esperanza, porque sabía que había hecho todo lo posible por sembrar en ese corazón y porque sabía que no había otras mejores manos que las de ella para haber cuidado de ese niño. Entonces, el Señor cada vez que un niño salía de su casa, el Señor le hablaba y le manifestaba su promesa, ¿no? Y ella le sirvió como para tener mucha más fe, esperar, caminar en fe delante de Dios, delante de Dios. Cuando yo le conté la historia mía o de nosotros, ella dijo, wow, ese fue el primer niño y lo pudieron adoptar. Wow, ese sí que fue un propósito de ella. ¿No? Y cuando le dije sobre el día que nació Samuel, ella se maravilló porque era algo que nunca ella había visto que eso sucediera, ¿no? Que precisamente esa fecha concordara. Y bueno, eso fue una experiencia muy bonita. Pero sí, la recomendación es caminar en fe completamente, ser guiados por el Espíritu Santo. Recuerden que el amor de Dios es algo imposible de entender y nosotros somos llamados a ser transmisores de ese amor aquí en la tierra. Si nosotros no somos los que transmitimos ese amor, ¿quién lo va a hacer entonces? Sí, y algo que quería dejar en el corazón a los matrimonios, porque sé que nos van a escuchar muchos matrimonios que a lo mejor está, como dice Saúl, esa parte o ese deseo en su corazón, y a lo mejor han escuchado muchas cosas y en momentos han dudado o lo han dejado pasar y dicen para después. Y creo firmemente cuando tenemos ese deseo en nuestro corazón o incluso está como esa pregunta, es porque el Espíritu Santo la ha colocado con un propósito. Y qué tan importante como matrimonio es orar. Y ahí lo sentimos a orar y ser dirigido en el Espíritu, para saber si es el propósito de Dios como familias cristianas, porque estamos en un mundo donde hay una juventud tan apática, tristemente. Estamos en unos tiempos tan diferentes, donde el Señor está levantando a las familias cristianas, a su pueblo, para sembrar en esa siguiente generación. Y si el Señor nos ha dado la bendición de como matrimonios, estar en el Señor, incluso que tengamos hijos, tengas varios hijos, pero el Señor te ha dado una estabilidad como matrimonio en Cristo. Qué bendición que abras tu hogar para hacer esos brazos extendidos del amor de Dios y bendecir a otra persona, a otro niño, donde esa palabra no va a regresar vacía, donde vas a poder sembrar, y va a ser el propósito de Dios, porque
si está nada más en tu hogar un día, 2 días, Señor tiene un propósito para ese niño. Y ese día que te dio para sembrar y poder declarar sobre su vida de quién es en Cristo. Y eso no regresa vacío, porque está sembrando en buena tierra. Y creo que es tan hermoso que como cuerpo en Cristo, saltemos esas barreras a veces que hay con la parte de lo que es foster o adopción y podamos abrir nuestros hogares, porque por experiencia propia podemos decir que lo que podemos decir es que no se van a arrepentir porque van a conocer el amor de Dios de una manera diferente, es lo que le puedo decir. Creo que cuando he hablado con otras madres que han dado este paso, siempre caemos en el mismo punto, que no podemos escribir las palabras porque se abrió como un mundo de un amor completamente diferente en el Señor. Y estamos como hijos de Cristo, ¿no? De poder sembrar la palabra, y qué hermoso si podemos abrir nuestro hogar para sembrar la palabra a un niño inocente, a un niño que a lo mejor ha pasado por retos, y necesita un hogar donde se le dé amor y se le diga que hay un Dios que le importa, a Jesús le importa lo que estás viviendo, Dios te ama, y necesita recibir esas palabras. Y qué hermoso que tengamos el privilegio de abrir nuestro hogar para poder sembrar en la vida de alguien. Pues qué tremendo, qué poderoso, porque si el hecho de ser papás nos demuestra un amor tan profundo de Dios, creo que esta senda de foster y de adopción, creo que nos lleva a unas profundidades mayores del amor de Dios y el entendimiento del corazón del Padre hacia nosotros, su pueblo adoptado. Así que muchísimas gracias. Gracias por abrir su corazón. Gracias por compartir su historia. Sabemos que va a llegar a muchos lugares, a muchos corazones, y esperamos y creemos que los van a inspirar, los van a animar. Queremos por todos lados donde están escuchando esto, realmente el propósito de estas conversaciones es que nos levantemos en la fe, que seamos proactivos y que realmente seamos, como dijo Esaú, dirigidos por el Espíritu de Dios a hacer todo aquello que Él nos ha llamado a hacer, todo aquello que Él nos ha dado las posibilidades para hacer, donde estamos y lo que Él ya ha estado hablando a algunos de nosotros para empezar a hacer. Así que gracias por esta conversación. Por ahí vamos a tener una siguiente conversación para hablar un poquito acerca de la educación, la disciplina y los procesos ya de la vida cotidiana y de la vida diaria, donde vamos a tomar un poquito más de la sabiduría de Esaú y Mari. Ese va a ser nuestro próximo episodio. Pero por ahora es así como llegamos al final de nuestro episodio número 29. Y antes de despedirnos, les dejo con unas notas importantes. Número 1, suscríbanse al canal de YouTube o en cualquiera de sus plataformas de podcast favorita y activen las notificaciones para que estén enterados cada vez que subamos un nuevo episodio. Además, si este material, si este episodio les ha sido de ayuda, lo han considerado relevante, compártanlo en sus redes sociales para que más padres tengan acceso a este material. Y por último, si conoces a otro padre que como tú y como nosotros han andado por cuerdas flojas en la paternidad, invítalo a caminar con nosotros la próxima semana en Padres en la Cuerda Floja, el podcast número 1 para padres felices, porque padres felices son padres seguros. Muchas gracias y hasta la próxima.